Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecerle a los organizadores de esta jornada el que me hayan invitado y poder participar, aunque sea de esta manera, en la junta. Muchas gracias. Y pues esta es mi conferencia. Para enmarcar adecuadamente el pequeño libro de relatos de Emilia Macaya, La sombra del espejo, publicado en Costa Rica en 1986, hay que tener en cuenta tanto los estudios de traducción o recepción clásica como el cultivo femenino de la narrativa o aún el de la filología, específicamente en relación con esta manera. Aunque todavía los especialistas no aúnen criterios en cuanto al nombre, traducción, recepción, pervivencia u otros, es indudable que no fue hasta fines de la centuria pasada que ganaron presencia y dejaron de ser considerados como mera instalación de fuentes o simple enumeración de referencias, según lo conceptuaban muchos investigadores. Pues si bien estos estudios habían alcanzado un impulso considerable a mediados de siglo, con la publicación de los libros de Ernest Curtis y Gilbert Hyatt, reconocidos por muchos como un hito significativo, no debe olvidarse que en el mismo año en que se edita la tradición clásica, la notable filóloga nacida en Argentina, María Rosa Lira, hacía notar en su documentada recensión el lamentable desconocimiento que se advierte en este en cuanto al ámbito vital. Esta situación se agudiza especialmente en el caso de América Latina, puesto que todavía en los años 90 era rara la mención de autores u obras producidas en estas tierras, tanto en libros como en diccionarios, en torno a la tradición clásica, editados principalmente en el entorno anglosajón. Solo a fines del pasado siglo y principios de esta centuria comenzaron a convocarse en España y algunos países de Nuestra América, para usar el término acuñado por José Martí, congresos, coloquios sobre el tema. Se publican artículos, libros y hasta surgen proyectos de investigación conjuntos. Esta tendencia ha propiciado un conocimiento mucho más preciso sobre la incidencia de los clásicos en estos lados, su inclusión en cualquier iniciativa desarrollada sobre el tema de corte internacional, al tiempo que las particularidades advertidas han motivado en algunos la búsqueda hasta de un nuevo término que evidencie el tipo peculiar de relación a su origen. Mas también estos encuentros de investigadores han puesto de relieve cuántas dificultades existen para tener acceso a la producción cultural y literaria de los diferentes países hispanoamericanos, al tiempo que no faltan quienes, en sus juicios sobre obras de la región, a veces olvidan de que se trata de un conjunto, uno y múltiple, poco propicio para dar por sentado un rasero común. Más cuando la cercanía geográfica no supone un intercambio frecuente de la producción cultural entre los distintos países que la componen. En cuanto a algo tan medible como la presencia femenina en el cultivo de la filología clásica, podemos citar a manera de ejemplo de las carencias en este sentido el hecho de que solo hace unos pocos años, en 2019, el profesor Francisco García Jurado, al comentar bajo el título Estudiosas del mundo clásico
el libro Women Classical Scholar, publicado en 2016, aunque reconocía que el centro de este era el mundo anglosajón, con algunas excepciones, lamentaba que ni siquiera se hubiera tenido en cuenta, al menos, a Beatriz Galindo, la latina, maestra de latín de Isabel la Católica, y a María Rosa Lira, a quien se le deben importantes estudios filológicos. Con ello, esta historia, que toma como término la obra de Jacqueline Sommely, es decir, una época semejante a la de Lira, lograría, según estimaba el crítico, un carácter verdaderamente internacional. Por otra parte, en relación con la presencia de la mujer en el campo de las letras, me parece ilustrativo cómo en un ejemplar del papel periódico de La Habana de fines del siglo XVIII, una supuesta Aurora, y digo supuesta, pues no era inusual, en algunos hombres firmaran con semejantes nombres y contribuciones al periódico. Pero se valía de los nombres de Corina y Safo para avalar la práctica literaria de las mujeres, mientras que poco después, en 1805, un autor anónimo, en su defensa de una educación adecuada para las mujeres, se vale de las mismas poetas como ejemplo. No es de extrañar, por tanto, cómo desde el siglo XIX las escritoras hispanoamericanas que con su obra trascendieron fronteras, Beatriz Gómez de Avellaneda, por ejemplo, dudaron en tomar a Safo como justificación de su propio quehacer literario, mientras que ya a principios del XX, la leyenda sobre los amores de la lesbia o faón puede servir de excusa a la cubana Mercedes Matamoros, quien en su poemario El último amor de Safo, de 1902, reivindica en sus 20 sonetos el derecho femenino al disfrute del cuerpo y al espíritu. En fin, si bien son pocas las mujeres que acceden a la historia literaria, aún a principios del XX, no falta quienes de una forma u otra se sirven de los clásicos como reivindicación de su quehacer poético. Por supuesto, también se constata a lo largo del siglo referencias clásicas en la obra de otras cultivadoras del género poético, más numerosas que en el drama o en la narrativa, como por ejemplo en Gabriela Mistral, única hispanoamericana en obtener el Nobel de Literatura en fechas relativamente tempranas. Escribió largos poemas en que su voz poética se transparenta a través de monólogos en boca de Electra, Antígona, Clitemnestra o Casandra. Mientras que ya entrada la segunda mitad de la centuria, para citar autoras antillanas, la puertorriqueña Rosario Ferrer entona una nueva palinodia de Elena como máscara de Erra. O en la misma década de los 80, la cubana Magalia Labau se vale de Clitemnestra y Electra para plasmar su propia perfección e interpretación del libro. Mientras que Safo se mantiene como motivación aún a fines del siglo de otra cubana, Marilyn Roque, cuyos poemas conforman una antología de jóvenes poetas dados a conocer precisamente en el 2000. Mientras que en la poesía costarricense se constata la presencia de Medea en autoras desde esos últimos nichos, pero sobre todo en el presente siglo. Sin embargo, la conjunción de recepción clásica, filólogas y escritoras solo se registra a lo largo del siglo pasado en dos nombres. La Mestre Elia, quien publicó en la primera mitad del 20, y Emilia Macaya Trejo, que lo hizo más de 50 años después. Ambas caribeñas,
para usar un término que se ha generalizado en relación con la zona geográfica, una cubana y otra costarricense. En el ámbito colonial en que vivía Cuba en la época en que Badalamenti nació, en 1867, esta disfrutó de condiciones especiales al pertenecer su familia a una especie de patriciado intelectual que se esforzaba por dotar a su patria de un nivel decoroso en consonancia con los tiempos, en el campo de la ciencia y las letras. Al igual que su hermano, notable intelectual y jurisconsulto, José Manuel Mestre Domínguez, tuvo Antonio, padre de Laura, un lugar destacado en la vida cultural y cívica de la época. Refiere esta que fue su padre quien descubrió su talento para la pintura cuando solo tenía 9 años, así como sus posibilidades en el campo de las letras al mostrarle uno de sus escritos, siendo todavía una niña. Él mismo le daba clases de lenguas clásicas a todos sus hijos, sin distinción de sexo. E igualmente nos asegura la autora que en su familia había cuestión resuelta la igualdad de la mujer y su acceso a la educación superior. De manera que no tenía el matrimonio como su único destino. A los 16 años, según ella se consta, leía autores tales como Beardsley, Darwin, Spencer, Haeckel, Mollendorff, Buchner. No tuvo Laura estudios fuera de los marcos de su hogar, pero con sus lecturas procuraba, según afirmara años después, afianzar su propia interpretación, al tiempo que le proporcionaron, sin duda, una sólida formación científica y humanística sobre la que eligió los firmes criterios en que basó su vida y su obra. Esta educación excepcional para una mujer de época colonial fue sin duda la que le posibilitó enfrentar, entre otras cosas, la traducción de ambos poemas homéricos y sostener criterios en los cuales indudablemente trascienden prejuicios y creencias, aunque atrapada entre siglos, ella misma se confina a determinados límites al abandonar todo intento de inserción social ante la frustración experimentada a los 18 años en su aspiración de obtener una plaza para la dirección de un colegio, probablemente por su condición de ser mujer, a pesar de que los ejercicios de oposición había demostrado su brillantez intelectual según testigo. La conjunción de fantasía y espíritu positivo que advierte en la Grecia clásica y que también se adhiere con su propia educación, le entusiasma, de tal modo que se toma como paradigmáticos el arte, la literatura y la filosofía de los griegos, en cuanto ostentan valores y cualidades que, según su modo de pensar, han de estar presentes en la preparación de los jóvenes. Llegará a proponer que se rechace, cito, la cosmogonía hebraica en pugna con la ciencia, fin de la cita, y sean la Ilíada y la Odisea los libros ofrecidos a la juventud, a fin de que ésta se eduque en los ideales de verdad y saber, honradez y valor propendidos por los antiguos griegos. Ha sido ella la única mujer que vertió ambos poemas olímpicos a la lengua española, aunque su traducción permanece inédita y manuscrita mayoritariamente, que solo se han publicado fragmentos y algunos cantos de ambos poemas. Mas después de casi un cuarto de siglo de mutismo, comenzó a publicar algunos artículos en la revista universitaria Facultad de Letras y Ciencias, y finalmente decidió sufragar la edición en La Habana de 2 libros: Estudios griegos, en 1929,
el cual puede considerarse el primer libro de historia y apreciación de las letras griegas escrita por un cubano, y Literatura Moderna, Estudios y Narraciones en 1903. Se propone en este último propiciar la apreciación literaria con un método semejante al seguido en las artes plásticas, al ofrecer modelos y procurar, mediante su observación, que se aprehendan los principios, técnicas compositivas y normas de estilo del ejercicio literario. Pero no deja de suscitar interrogante la segunda parte del libro, Narraciones, en la que la autora ofrece 9 relatos de su cosecha, a modo de ejemplo o como pretexto a sí misma para darse a conocer en esta faceta, corroborada por el hecho de que en su papelería manuscrita se encuentra, entre otros, un libro completo de relatos bajo el título de Florencia. De las 8 historietas, como alguna vez calificadamente sus narraciones, solo la primera constituye un ejemplo de recepción clásica. Fiel al principio por ella suscrito de encabezar cada libro con un trabajo fundamental, aunque aquí se trata solo de una sección, elige como inicio el Era de Troya, narración en la cual puede poner de manifiesto el método propuesto de partir, como en las artes plásticas, de la observación e imitación del modelo. En efecto, Laura Mestre se transforma en moderna Homélia, al mantener lenguaje, giros, personajes y situaciones propias del antiguo cantor, al tiempo que se detiene, se elabora y desarrolla una situación solo aludida en la Odisea, la boda de Hermione. Helena ya no solo es reina, sino sabia, pero también es sujeto de la acción y no del objeto. En cuanto no es venida a declarar que fue ella quien murió con Paris, y cuanto más lamenta que no la hayan dejado tranquila en la vida por ella misma. Sin embargo, a pesar del respeto y consideración de que parece disfrutar, apenas tiene libertad de movimiento aún dentro del palacio. La Helena de Mestre parece ratificar que en el matrimonio no hay cabida para la mujer de cerebro, como declara la autora en algunas de sus llamadas disertaciones. En cuanto a Hermione, a quien se impone un novio, su protesta anacrónica lee, cito, «hasta cuánto las jóvenes seremos víctimas de la tiranía paterna», primera cita, dirige la atención hacia la mujer convertida por los propios padres en objeto, entendido el matrimonio como transacción. El posible rapto, motivo reiterado en la hija, arroja luz sobre la causa de la fuga de Helena, pero también advierte cómo al colocar a una joven en tal situación se le arroja peligros tales como el engaño por una parte, la amargura, la frustración y el despliegue de bajas pasiones por otra. Así pues, bajo la aparente fidelidad al motivo médico, este deviene paradigma de la propuesta transgresora sobre la mujer y el matrimonio de la autora en relación con las convenciones mantenidas hasta bien entrada la segunda mitad del libro. Situación, lenguaje, personajes parecen en un principio continuar un campo nuevo, pero crean un pasaje posible, no una versión, al tiempo que Mestre convierte el supuesto desarrollo odiseico en denuncias de la autora en torno a la consideración extendida de la mujer como objeto y no como sujeto. Ciertamente, en otro de sus relatos, subyace el motivo de Príamo ante Aquiles, pero sin referencia directa alguna. Y en el libro no publicado hay varios relatos que bien remiten a personajes clásicos, bien son paráfrasis de algún pasaje médico o hasta posible recreación de algún modelo.
No obstante, son muy pocos en medio de narraciones ajenas a modelos clásicos, al tiempo que hasta hoy permanecen inéditos. Por ello, Helena de Troya es un cuento único de autoría femenina, publicado en 1930, pero que no podemos datar con exactitud, aunque inicia la narrativa femenina de tradición clásica en las letras hispanoamericanas. Sin embargo, habría que esperar más de medio siglo para que se edite un libro de autoría femenina en que todo un conjunto de relatos dialogue con figuras míticas o pasajes de obras literarias de la antigüedad, e igualmente procure hacer oír la voz del otro, de la mujer objeto. De ahí el carácter iniciático de La sombra en el espejo de Emilia Macaya III, publicado, como ya se ha dicho, en San José por la editorial Costa Rica en 1986. Nacida justo a mitad de siglo, en 1950, la vida de la costarricense difiere diametralmente de la opción de Laura Meta, afincada en su labor dentro de la casona familiar, quien alguna vez declarara que solo le gustaba viajar en la imaginación y que a pesar de mostrarse a veces como adelantada a su época, no dejó de quedar atrapada en ese siglo, como el alter ego que alguna vez creara y cuya vida no rebasa el 19. Emilia Macaya, que también guarda con su padre una especial filiación, como denota la dedicatoria del libro, no solo se gradúa como filóloga en la Universidad de Costa Rica, en la cual desempeñó luego cargos como de profesora de literatura clásica, de latina e investigadora de métodos de análisis literario, sino que también estudia en las universidades canadienses de McGill y Montreal, donde obtuvo su doctorado en literatura con una tesis publicada en 1992, con Estalla el silencio, para una lectura femenina de textos y cartas, en la cual se muestra buena conocedora de las teorías feministas y en diálogo con Kristeva, Sixus, Garay y Lacan. A lo largo de su vida, ejerció distintos cargos en su universidad, incluso el de decana de la Facultad de Letras. Invitada a ofrecer cursos en universidades canadienses y en la española de Extremadura, ha participado activamente en coloquios, congresos, encuentros literarios, publicado artículos y libros, tanto de estudio como de creación. Y en el 2002 fue reconocida como miembro de número con la letra E en la Academia Costarricense de la Lengua. Mas, no solo su primer libro publicado, La sombra en el espejo, obtuvo el premio Áncora de Literatura 1988-89, sino que algunos de sus cuentos han sido recogidos en antologías, traducidos al inglés y objeto de estudio por diversos investigadores. Este se compone de 8 relatos, un epílogo, especie de contexto, pues si bien es una cita, se diferencia de los pretextos o epígrafos usuales, no solo por el lugar que ocupa, sino por su diferente función al procurar un pensar retrospectivo sobre lo leído y un replanteo de los propios presupuestos asumidos por el lector. De los 8 cuentos, 6 son nombrados a partir de los clásicos, mientras los títulos de los 2 indicados justo en el centro del libro remiten a figuras femeninas devenidas míticas en el propio siglo XX, probablemente a manera de demostración de cómo se generan nuevos mitos
sustentados en la permanencia de una ideología patriarcal a pesar de progresos técnicos, científicos y cambios históricos sociales. De los 6 relatos con denominaciones clásicas, 4 responden a nombres de heroínas griegas, 3 consagradas por tragedias conservadas de Eurípides, Medea, Alcestis, Fedra, y una sustentada por poemas helenísticos y en especial por uno del romano Ayá. Mientras los otros 2 denotan personajes míticos masculinos a quienes Ovidio otorga dimensión literaria en sus metamorfosis, Midas y Pigmalión, aunque este último no se pueda disociar de la figura femenina por él esculpida. Así pues, aunque las mujeres son siempre las protagonistas de cada una de las narraciones, solo uno evoca un mito en que la mujer está ausente, el de Midas, pero en el cual la protagonista deviene una especie de equivalente doble. Aunque desde la propia antigüedad los romanos ofrecían sus propias versiones de los mitos tomados como asuntos de obras griegas, a lo largo de los siglos, y especialmente a partir del XX, las referencias clásicas asumen modalidades muy diversas, y mientras los estudiosos han tratado de ofrecer clasificaciones de sus múltiples usos, en las versiones, los modos de acercamiento y apropiación en la actualidad resultan muy variados en función del autor en cuestión, al tiempo que a la luz de estas obras los clásicos adquieren nuevos significados. Por ello, muchos investigadores dejan de hablar de tradición en la medida en que les resulta un término unidireccional, y en medio de tales disquisiciones parece lo más acertado, háblese de tradición o recepción, el considerar, como ha propuesto un joven investigador, José Luis Pérez Reyes, no ya el análisis del A en B, sino también de A y B, en sus múltiples posibilidades de interconexión. Cabe agregar. Macaya no solo titula cada uno de sus 8 relatos con un nombre emblemático, sino que agrega un epígrafe tomado de una obra de Eurípides, Ovidio o Papias. Mientras que en el caso de las modernas, Evita y Quereta, usa citas de autores que igualmente proyectan una luz particular en estas figuras, la legendaria, bien del imaginario cinematográfico, bien del ideológico político en cuanto a la Perú. En fin, la referencia así conformada constituye un primer espejo para la protagonista de cada uno de los relatos, de modo que A y B se confronten creando un entorno significativo. Solo el primero y el último relato, a manera de marco del conjunto, presentan una posible recreación, escrita o imaginada, propiciada por la protagonista de la narración en cuestión. La trama del primer relato, aparte de la sombra proyectada por la idea de Eurípides, discurre en 2 planos interconectados, en contrapunto, entre el discurso creativo de la protagonista y el de su cotidianidad, presente en las interrupciones del hijo, con preguntas reveladoras de una realidad distinta y contrastante con las escenas imaginadas por la madre. Esta, igualmente abandonada por el marido, describe a una Medea llena de lujuria, crueldad y venganza, que con sus uñas abre surcos en la espalda de su fiel. Pero el hijo la devuelve a su esfera doméstica al preguntarle por la perrita Laica, sin compañero en el espacio.
El ardiente placer semejante al que una vez experimentara al tocar el bello cielo, sigue describiendo en su Medea la escritora, mientras el hijo de nuevo subraya lo asexual del muñeco y la madre constata en su vaga respuesta la existencia de un himno líquido. Vuelta a la recreación de Medea, y llena de violencia y erotismo que demora la noche maravillosa vivida con razón en la Argos, gracias a sus artes de hechicera, el hijo interrumpe de nuevo para descalificarla en sus habilidades como maga. Finalmente, la protagonista envía a los niños al patio para ella seguir con su escrito, cuando definitivamente apremiada por la posible caída del hijo trepado en un árbol y el llanto de la hija, acepta despedirse de Medea como su alter ego, y en oposición al epígrafe de Eurípides, en el camino de la decisión de Edelmira de matar a sus hijos, la protagonista del relato asume su semejanza con la madre de Teresa, aunque su afirmación, una vez más, debe ser Penélope, deja abiertas las posibilidades. Un mundo ficcional, con imágenes llenas de colorido, plasticidad, violencia y erotismo, se muestra paralelo a la rutina doméstica de esta mujer abandonada y con hijos, moderna Medea, al tiempo que la dualidad modélica entre esta y Penélope deja abierta la función de su identidad. En Midas, la segunda narración, la esposa pudiera ser la misma de Medea unos 30 años después, si el marido no la hubiera abandonado y ella se plegara al papel estricto de madre de familia. La nueva Midas, al preparar la boda de la hija, advierte su tiempo vital cosificado en muebles, retratos, cortinas, en fin, todo lo que constituye su hogar, prácticamente vacío. Debe convertirlo en un escenario adecuado y empieza a cambiar todo lo que toca, hasta transformar el apartamento en una pequeña selva tropical que parece tragarse a la desmedrada figura de la hija en medio de la fiesta de boda. Proyección subjetiva de su propia experiencia. Por último, en la renovada vivienda, abandonada definitivamente por el marido y por los hijos, sentada a la mesa en espera de la cena de Nochebuena, sola y marginada, objeto ella misma, parece brindar quizás por su identidad perdida. La metamorfosis contada por Ovidio no es más que el espejo de esta mujer cosificada por su propia negación. La suerte de la esposa en Alcestes no es muy diferente, en la medida que, al igual que la heroína Euripidea, siempre en silencio y plegada al marido, esta ha sido continuamente vapuleada sin resquicio de rebelión. Solo rompe el silencio finalmente en el sofá del psicoanalista y siente una cierta levedad al reconocer que si ha resistido el paradigma elaborado por el marido, si le ha sido fiel, no es por falta de deseo, sino por el peso de los prejuicios o por el agobio cotidiano. Tal parece, por tanto, cuestionar Macaya si Alcestes habría accedido a morir por el marido, como declara Apolo en el epígrafe, de haber tenido opción. Eva y Greta ocupan el centro en el orden dado por la autora a las narraciones, y con ellas salimos del ámbito de la mujer casada, cosificada o apremiada por su entorno, sin identidad propia, más bien nueva sombra del modelo perfecto. En el primero de estos dos relatos centrales, una prostituta, conocedora del cáncer que le depara una muerte a breve plazo, pasa de mero objeto a sujeto al frecuentar un círculo de conspiradores políticos, pero sobre todo
en su elección del modo de morir. Mientras que en Greta, una joven vive obsesionada por la imagen de la divina sueca y hasta encuentra a su Rodolfo, quien a su vez sueña con otra actriz famosa. No se trata, por tanto, de la pérdida de identidad por ajustarse a los presupuestos patriarcales en torno al matrimonio, sino de quien se engaña a sí mismo, buscando su realización en quien no es, por mimetismo y no en la función de su propia personalidad. En las últimas tres narraciones volvemos al ámbito clásico. El texto de Eurípides, que encabeza este sexto relato, sitúa el momento de la llegada de Hipólito como desencadenante de los motivos para que esta nueva Fedra decidiera escribir una carta. No aquella engañosa de la tragedia, sino una donde, al igual que la protagonista de Alcestis, ante el psicoanalista, expone expectativas, prohibiciones y fracasos experimentados desde su adolescencia, la atracción de lo prohibido frente a las convicciones establecidas. Mas, frustrada toda esperanza de concretar su ideal de vida, aún desafiando las normas socialmente impuestas, se percata de que no hay vuelta atrás. Rompe la carta y, como la griega, muere tan desconocida para el marido como Abril. El contrapunto se mantiene con la heroína trágica, pero también con otras protagonistas de relatos precedentes, ya no totalmente plegadas a convenciones sociales, pero no menos desconocidas. Por su parte, Pigmalión no es un escultor, sino una poeta que entreteje su obra con la pasión experimentada por quien imagina encarnar la realidad de su ficción. Pero al convivir, la cotidianidad rompe el hechizo, y la escritora, desengañada, huye sin recoger el premio ganado por su poemario erótico, fraguado sobre una ilusión engañosa, como la estatua de la narración ovidiana o la actriz Estrella del Cine. A diferencia de las anteriores, Ariadna no tiene en verdad un epígrafe inicial, sino que comienza con una larga recreación de la éfrasis del manto que cubre el lecho de Tetis y Peleo en el Carmen 62 del poeta Capito, bien conocido por sus breves y vivenciales poesías. Pero como buen conocedor de la poesía helenística o alejandrina, de gran moda en los romanos de su época, también cultivó la lírica a partir de tales principios. Como sucede con este epílogo, donde se entretejen diversos mitos en una composición muy discutida y objeto de análisis, que solo a fines del 20 ha subrayado su autor. Si la autora desconocida en esta paráfrasis es acaso un personaje del relato como Medea u otra que a diferencia de esta no escribe sino imagina, o es el cuento una recreación de su dicho pasaje, cabe preguntarse, pues en realidad no habrá indicio hasta el final. No en balde la costarricense ha declarado que es su cuento más crítico, pero indudablemente selecciona y sintetiza con inteligencia y sensibilidad elementos desarrollados en el poema capulliano, cuyos ecos resuenan especialmente en la llegada de Dionisio, término de la época. Prescinde esta versión de las amargas reflexiones de Ariadna, de sus quejas,
y del relato intercalado por capítulo del triste final del regreso de Teseo a Atenas, para concentrarse en la soledad y extrañeza de la muchacha que despierta abandonada y sin expectativas habitativas promesas, en medio de una naturaleza cuyos movimientos refuerzan la imagen que proyecta. Esta Ariadna, recostada y sola, tratando de atrapar la luz que se le escapa, no es la del equilibrio en cuestión, pero es sin duda una recreación digna del poema clásico, en el cual coincide finalmente en los ruidos y músicas anunciadores de la cercanía de Dionisio. Sin embargo, en contraste, lo que llega no es el enamorado luminoso, sino el silencio. De nuevo, todas las cosas lograban escapar. La versión del poema clásico cobra nueva perspectiva con la especie de epígrafe invertido, párrafo no ya del modelo clásico, sino referido a una mujer de estos tiempos, desvelada y con un triste cigarrillo en la mano, acostada junto a un cuerpo femenino. Quizás fabula sus propias frustraciones al recrear el abandono de Ariadna, no este no es más que el parangón de su desesperada insatisfacción. Mas el libro no termina sin un epígrafe final, el epílogo, a manera de nuevo relato. Se trata de una cita del Beocio Hesíodo sobre lo que llamara el genus Giraicón, la raza mujeril, cuyo origen, al igual que el de los hombres, no tiene cabida en su teogonía, mientras en los trabajos de los días, al pretender con el mito de Prometeo subrayar los consiguientes males provocados por la desobediencia a Zeus, se sirve de la creación de Pandora por los dioses como portadora de males. Tal mención indudablemente se asocia con la caja, en realidad Agra, que la curiosa mujer destapa para finalmente solo quedar atrapada en ella la esperanza, por su carácter ambivalente según la óptica hesiódica. La creación de Pandora como venganza de los dioses, la mujer como contrario engañoso y por ello más temible dentro del imaginario patriarcal, cierra por tanto una con estruendosa ironía de posible asunción de identidad, la revisión de figuras míticas que ya en el siglo V ateniense la tragedia inventa a medida de necesaria contraparte. Marca este epílogo, por tanto, la unidad en la aparente diversidad de las narraciones, al tiempo que leído a la luz de esta, subvierten la autoridad canónica del griego e implican su replanteo al quedar en la caja la posible toma de conciencia de sí y la realización plena de las integrantes de un genus tan inquietante para el poeta de los trabajos de los días. Sabemos que Emilia Macaya, a través de su larga trayectoria como investigadora y como escritora, se ha afanado en la búsqueda de la voz de los, específicamente del género mujeril, para parafrasear a Hesíodo. En los años en que publicaba La sombra en el espejo, debía encontrarse enfrascada en la indagación teórica para sustentar su tesis doctoral, cuyos resultados recoge el libro ya mencionado, Cuando estalla el silencio, para una lectura femenina del texto británico. Sin embargo, en sus relatos se anticipa ese rescate, pero en el plano de la creación literaria, al tiempo que entre sus distintos niveles de lectura muestra un abanico de posibilidades en cuanto a la recepción de los clásicos, no usuales en la narrativa hispanoamericana, en la cual muy pocas autoras habían inscrito sus nombres hasta ese momento. Si la presencia clásica en el primer y el último relato
pudiera considerarse dentro del usual tipo A en B, aunque con rupturas notables, prima en el resto A y B. Pero también habría que tener B en A, puesto que el relato contemporáneo no es mera sombra del clásico, sino que a su vez lo ilumina en cuanto a su interpretación, y las imágenes en el espejo de uno y otro lado marcan la necesidad de que la mujer asuma su identidad como actuante y rompa con los moldes patriarcales imperantes desde la antigüedad. En el empeño de denunciar el peso de prejuicios y estigmas que condenaban a la mujer a la obediencia y a devenir una mera subalterna del marido, se inscribe Laura Mestres el uso de su relato Helena, tan apegado finalmente al estilo homérico, un portavoz de la necesidad de que la mujer fuera considerada como sujeto y no mero objeto. Pero esta recreación de un pasaje clásico quedó aislada y sin resonancia en el ambiente cultural de la época. Habría de pasar más de medio siglo para que una mujer, también caribeña, filóloga, narradora y defensora de la voz femenina, lograra que la conjunción de tradición clásica y diégesis del relato contemporáneo ganara un peso mayor, al conformar Emilia Macaya un libro iniciático no solo en el uso de lo clásico en su inteligente composición total, sino por su peso y resonancia en cuanto a la narrativa se refiere y a la propia recepción de los paradigmas acuñados en Venecia y Roma. Muchas gracias.